Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Marruecos quiere más. Tras su histórico mundial, los de Regragui se han dado el gustazo de ganarle a Brasil. Es verdad, en un amistoso en Tánger, pero fue una fiesta completa. ¿Y a partir de ahora qué? Os preguntaréis, ¿qué va a pasar con la Marruecos que no se emocionó en el Mundial? Pues se ponen metas más altas, son autoexigentes y quieren dar continuidad a lo conseguido. Vamos a charlar de este proyecto de la selección de Marruecos con Ravi Takasa, que es scout de la Federación para España, de la Federación de Marruecos, y nos va a contar cuál es el proyecto y también cómo charlan, cómo convencen a jugadores que ya han nacido en otros países, pero que tienen raíces marroquíes, para que acaben eligiendo representar a Marruecos. Y además hablaremos con Paquillo Mariscal de Højlund, de la Francia de Griezmann, Mbappé y Kolo Muani, que es la tercera pata casi en esa delantera, de la Inglaterra de Harry Kane y mucho más en esta horita prácticamente de podcast de fútbol internacional, que acabaremos hablando de un nuevo libro que se ha sacado sobre la figura de Jorge Valdano. Empezamos. Marruecos 3 meses después del gran éxito del Mundial. Hoy en Play Fútbol vamos a charlar con Ravi Takasa, nos va a contar exactamente cómo se consiguió esa gesta y cómo funciona en definitiva la Federación de Marruecos para haber conseguido un éxito como el que lograron, estar en las semifinales de un Mundial, finalmente ser cuartos, pero hacer historia para el fútbol africano. Nos escucha ya Ravi Takasa, ya os he dicho, es scout de la Federación de Marruecos, y vamos a charlar con él en la portada de Play Fútbol. Hola Ravi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, buenas tardes. Enhorabuena primero de todo porque no habíamos hablado después del Mundial, y aunque han pasado 3 meses, yo creo que tenéis que seguir celebrando lo que hicisteis, Ravi, ¿eh? Gracias. Sí, la verdad es que a medida que vaya pasando el tiempo, pues cada vez te das más cuenta de lo grande que se ha hecho, ¿no? De lo conseguido durante este Mundial, y estoy seguro de que dentro de 10, 20 años, pues se acordarán más todavía con mucho cariño del éxito de Marruecos en este Mundial. Yo creo que vi una estadística. Desde que se jugó el primer Mundial en Uruguay en 1930, solamente 24 o 25 selecciones son las que han llegado a jugar semifinales del Mundial. Y este dato pues habla por sí solo. Sí, que Marruecos sea una de esas 24 tiene que ser un motivo de orgullo brutal. Enseguida ahondaremos más en el tema futbolístico, en el tema de organización, cómo trabajáis y demás, para que la gente pueda entender un poquito más el milagro de Marruecos, Ravi, pero nos cuentan también que se vive el fútbol. Yo he hablado con entrenadores que han trabajado allí durante un tiempo, jugadores que estuvieron en la Liga Española que son marroquíes y demás, y nos dicen que se vive el fútbol en Marruecos con una pasión brutal, y que lo conseguido en el Mundial es que no se va a olvidar absolutamente nunca, precisamente por eso, por la importancia y la pasión que se le da y con la que se vive el fútbol allí. Pues la verdad es que sí, la verdad es que el fútbol en Marruecos se vive con muchísima pasión. La podemos comparar incluso con la pasión de la hinchada de Sudamérica, de Argentina, de Brasil. Sé que hay un poco de desconocimiento del fútbol marroquí aquí en España, pero seguramente ahora después del Mundial pues la gente se ha enterado de que Marruecos también es un país desarrollado futbolísticamente. La gente se va informando, va preguntando, va buscando. Pero ya te digo que antes había mucho desconocimiento. Bueno, la gente conocía a los jugadores, los futbolistas marroquíes que jugaban aquí en la Liga, en Europa, los jugadores de más nombre, pero generalmente no se sabía mucho del fútbol marroquí aquí en España. Pero el Mundial yo creo que ha sido, digamos,
un punto de inflexión y Sí. para muchas personas que no sabían mucho de fútbol marroquí, que han empezado ya a preguntar y a informarse un poco más. Mm. Antes de ir a cómo estáis organizados y demás, cuéntame cómo fue el cambio en el banquillo. Vosotros conseguís la clasificación para el Mundial con un seleccionador, con sus ideas y demás, y cambiáis antes del Mundial. Se da ese paso para que sea Regragui el seleccionador. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó exactamente que se pueda contar, Ravi, para que se tomara una decisión tan drástica a falta de tan poco tiempo para jugar un Mundial, que luego fue una decisión, evidentemente, visto los resultados, acertada? Es verdad que no es tan fácil tomar una decisión así quedando tan poco tiempo para el comienzo del Mundial, pero yo creo que ha habido un cúmulo de sucesos, de cosas que llevaron al presidente de la Federación a tomar esta decisión y lo conseguido en Qatar, pues demuestra de que la decisión ha sido acertada y el presidente tenía razón en hacer el cambio. Recordamos que Vahid Halilhodžić era el seleccionador, para la gente que no lo recuerde, consigue la clasificación, tenía problemas con algunos futbolistas que a la postre sí que fueron al Mundial, que con él no estaban yendo y que luego fueron fundamentales en esa clasificación, o en esa participación, mejor dicho, de la selección marroquí en el Mundial. Ravi, tú eres scout de la Federación de Marruecos, pero tú te dedicas sobre todo a la zona de España, ¿lo tengo bien entendido? Sí, España, países escandinavos, Inglaterra. Y, o sea, ¿estáis organizados por zonas? ¿Tenéis algunos scouts en cada una de las zonas donde puede haber futbolistas con raíces de Marruecos o que sean marroquíes directamente y estén jugando en esas ligas, verdad? Sí, bueno, como ya sabéis, Marruecos tiene una gran comunidad de migrantes en Europa. La diáspora marroquí creo que hoy en día es alrededor de 3-4 millones de personas que viven en Europa fuera del país, por lo cual entre esas personas, lógicamente, saldrán futbolistas, por lo tanto, pues hay que darles la misma atención y que se da al futbolista marroquí de Marruecos, porque aunque nazcan aquí, pues siguen siendo marroquíes. Sus padres han venido aquí para trabajar o para Uh-huh. estudiar o para lo que sea, pero los orígenes se quedan allí, porque mucha gente dice, bueno, últimamente después del Mundial he estado leyendo cosa que no, es que este ha nacido en España, tiene que jugar con España, ha nacido en Francia, tiene que jugar en Francia. Es que la gente no emigra para olvidar de dónde viene. O sea, emigra por cuestiones económicas, sociales, personales, pero la sangre está allí, los orígenes están allí y no se olvidan. Son futbolistas marroquíes, aunque nazcan donde nazcan. Me quedo de momento con esa frase. La gente no emigra para olvidar de dónde viene. Me parece brutal porque muchas veces con la visión un poco eurocentrista que tenemos, o de Occidente, si se quiere, pues eso, tenemos la sensación que todo el mundo cambia de país casi como hacemos nosotros, la gente, aunque seamos de clase media, pero del primer mundo, muchas veces la gente se ve obligada, no sé si para sobrevivir, pero sí para poder vivir un poco mejor a tener que cambiar de país. Efectivamente. Y no sé, Ravi, si es eso lo que mantiene de alguna manera el orgullo de pertenencia, de pertenecer a Marruecos, y lo que os lleva a que jugadores que han nacido en otros países, te pongo por ejemplo el caso de Amrabat porque me parece que es de los más importantes en lo que hicisteis en el Mundial. Amrabat, nacido ya en Países Bajos, llegó a jugar en categorías inferiores de la selección de Holanda, y le convencéis o él toma la decisión de jugar con la selección de la que vienen sus raíces, que es la de Marruecos. Y hay bastantes casos, Ravi, como el de Amrabat. Sí, sí, y bueno, yo no estoy tan de acuerdo con la palabra convencer porque Uh-huh. no creo que haya alguna manera de poder convencer a una persona de representar al país de su sangre, de sus padres. Nosotros, si no vemos que hay digamos, una voluntad, ¿no?, de representar a Marruecos, no presionamos nunca, porque tampoco existen, digamos, argumentos para poder convencer a una persona de representar a una nación hacia la que no siente nada. No sé si me explico, porque Sí, a ver, sí. lo que hacemos no es convencer, sino
quizás para las categorías inferiores detectar el talento, hacerle el seguimiento y luego pues abrirle las puertas de la selección de Marruecos. Y todos los jugadores que ves en la selección de Marruecos, todos ellos mismos han mostrado su voluntad y digamos, eh, sentido de pertinencia a Marruecos antes de ponerse la camiseta de Marruecos. Yo, desde luego, pues con todos los jugadores que he tratado, no he visto en ningún momento en una situación en la que tengo que argumentar para convencer para que venga a representar a Marruecos. Uh-huh. Totalmente lo contrario. Es muy interesante lo que comentas. Ahora iremos a alguno de los casos con los que has tenido que trabajar tú últimamente, porque hay algunos casos llamativos y que creo que son buenos trabajos los que habéis hecho para acompañar y para que al final el futbolista tenga la posibilidad de ser muy consciente de que puede estar con su selección. Pero me llama la atención, Ravi, que siendo el futbolista en la mayor parte, el jugador el norte de África, generalmente nacen futbolistas muy técnicos, para que me entiendas, un prototipo Hakim Ziyech, ¿no? Con muchísima calidad técnica, igual no tantísimo trabajo a priori como otros jugadores. Y Marruecos con Regragui en el Mundial triunfa, no te voy a decir haciendo justo lo opuesto, pero siendo una selección solidaria, que defendía bien, no voy a decir cambiando tal cual la imagen que yo tenía, o cambiando 100% la imagen que yo tenía del fútbol y del jugador y de la manera de entender y vivir el fútbol de Marruecos, pero sí dando un giro a lo que yo había visto hasta este 2022. Yo creo que esa imagen de momento la tienes que mantener porque el Mundial fue, digamos, una competición puntual en la que Regragui no ha tenido mucho... ¿no? Un poco un oasis. Efectivamente. Regragui en 3 meses no puede hacer, digamos, trucos de magia y hacer una selección, digamos, vistosa, que juega al tiki-taka, que es el fútbol que nos gusta en Marruecos. También hay que ver que los rivales a los que nos hemos enfrentado tampoco son rivales que te van a permitir tener mucho la pelota y hacer el juego que nos gusta, ¿sabe? Que yo creo que Regragui ha sido realista, se ha adaptado al factor tiempo y a los rivales también, y los resultados le han dado la razón. Quizás si hubiéramos intentado jugar como nos gusta jugar siempre, contra España o contra Portugal, seguramente hubiésemos perdido. Pero yo creo que a partir de ahora, pues, como Regragui va a tener más tiempo de implantar sus ideas, su modelo de juego y tal, seguramente en los próximos partidos vamos a ver otra imagen de la selección marroquí. Con esto no digo que la imagen dada del Mundial sea mala, pero hay que adaptarse a la competición, al rival y a los futbolistas disponibles también, que son muchos factores. Bueno, es que está claro que al final no puede Marruecos jugar igual contra España o Portugal en medio de un mundial, en un partido de a vida o muerte o de clasificación o eliminación, por decirlo más técnicamente, que en un partido contra, vamos a decir, República Centroafricana en clasificación para la Copa de África, porque evidentemente... Efectivamente, ya me entiendes. Sí. No va a tener lo que quería decir. Sí, no va a tener nada que ver. Sí. En las últimas semanas se dio a conocer esta lista de Regragui para estos partidos y habéis convocado ya ese internacional Chadi Riad. Yo lo he visto en categorías inferiores, lo he visto en Youth League bastante este año. Es un futbolista, es un central que ya impone, ya lo ves y ya impone, pero además, Ravi, te diría que lo que manda, verle en directo, porque lo había visto por la tele alguna vez, pero le pude ver en directo en Youth League, y lo que manda, la personalidad que tiene ese chaval, llama la atención, ¿eh? Sí, efectivamente. Chadi es un central con mucha personalidad. Bueno, no vas a describirlo técnicamente porque ya lo has visto y creo que ya la gente lo conoce, pero a nivel de personalidad a mí me recuerda mucho, no sé si seguramente te acuerdas de Naivet, que era un central que mandaba mucho, que gesticulaba mucho durante el partido, hablaba mucho con los compañeros. Pues a mí Chadi me recuerda un poco a Naivet en ese sentido. Chadi es un futbolista que lleva con Marruecos desde la sub-15, ha estado en todas las categorías, y yo creo que la convocatoria con la absoluta es una recompensa de
digamos, de su trayecto con las selecciones de Marruecos y de su compromiso también. Siguen yendo futbolistas que han sido o que fueron fundamentales, la estructura principal, el tronco de aquel equipo que fue cuarto en el Mundial, que fue semifinalista del Mundial, y se incorporan algunos, como es el caso, como decíamos, de Chadi y Riad. La pregunta, Ravi, es ¿y ahora qué? ¿A qué estáis obligados? ¿Cuál es el objetivo? Que ahora son 2 amistosos, ya sé que no tiene Sí. demasiada historia lo que vaya a pasar ahora, pero no sé si lo que ha ocurrido os obliga a elevar un poco el techo competitivo. ¿Cómo os planteáis Sí, el futuro? por supuesto que ya lo dijo Regragui en varias ruedas de prensa, que el próximo objetivo es ganar la Copa de África. En la última rueda de prensa, antes de dar la lista, Regragui mismo dijo que si no llega a semifinales me veré obligado a dimitir a semifinales de la próxima Copa de África. Uh-huh. Marruecos lleva sin ganar la Copa de África desde el año 1970 y yo creo que ahora toca levantar este trofeo con la generación que hay, con las condiciones en las que trabaja la selección que son inmejorables. Por lo tanto, pues Regragui es consciente, los jugadores también, y el objetivo es ir a ganar esa Copa de África del 2024. Me llama la atención también, ya para ir cerrando, Ravi, que durante todo el Mundial Regragui ponía en primer plano, ponía en el escaparate el hecho de que había, no quiero decir la palabra racismo, que igual sí que se puede utilizar, pero a mí me parece una expresión bastante fuerte, pero cierta desconfianza, vamos a decir, para ser políticamente correctos, para con el entrenador africano, que no existía. Los clubes grandes, ya no que tuvieran ahora entrenadores africanos, sino viendo la historia, no ha ocurrido. ¿Hasta qué punto, Ravi, tú crees que puede cambiar las cosas lo que hemos visto con Regragui? Porque de momento, al menos, ha sido, insisto en la misma expresión, un oasis. No ha cambiado la situación, no han empezado a sonar técnicos africanos para entrenar a clubes grandes en estos últimos meses. Sí, es verdad, como cuando ves que Belmadi, por ejemplo, ha ganado la Copa de África con Argelia, o Aliou Cissé, que lo ha hecho también con Senegal, y Regragui con la gesta del Mundial, pues ahí piensa que en África también hay muy buenos entrenadores. Y Regragui, creo que uno de sus sueños, después de acabar su misión, y esperemos de manera exitosa con Marruecos, es entrenar en Europa. No hay que olvidar que Regragui se formó en Europa, tiene una mentalidad europea a pesar de ser marroquí y africano también, pero futbolísticamente es europeo también, y yo creo que tiene todas las posibilidades de poder recalar en alguna liga europea importante, en algún club en los próximos años. Y yo creo que es verdad que en Europa hay mucha competencia, hay muchos grandes entrenadores. No es fácil, pero algún día pues algún entrenador de África va a tener esa oportunidad y va a demostrar de que había que confiar hace tiempo en los técnicos del continente africano. Ravi, ya la última y te dejo descansar. Con el caso de Lamine Yamal, ha jugado en categorías inferiores de la selección española. ¿Hay opciones de que vaya con Marruecos? ¿Lo tenéis contemplado? ¿Respetáis simplemente la que creéis que puede ser su decisión de jugar con España? ¿O cómo está la situación ahora mismo? Que se pueda contar, vaya. Sí, ya te lo he dicho antes. Primero, el jugador tiene que tener esa voluntad de representar a Marruecos. Y si no hay, poco se puede hacer. Lamine Yamal, como ya sabéis, es de padre marroquí, su madre es de Guinea Ecuatorial. Representa a España. Nosotros respetamos que esté representando a España actualmente. Y sinceramente no contemplamos nada ahora. Lo único es que es un jugador espectacular, hay que disfrutarlo, juega con España, con Marruecos, con Guinea Ecuatorial, pues yo creo que Lamine Yamal va a ser un grandísimo futbolista y lo vamos a disfrutar todos. Seguro. Pero ya te digo que actualmente no hay nada, está con España, está a gusto, lo respetamos y sin ningún problema de nuestra parte. Mientras no haya una voluntad, pues poco podemos hacer. Ravi, te agradecemos que hayas estado estos minutos con nosotros en Play Fútbol y os deseamos suerte de cara al futuro, y os agradecemos también lo que nos hicisteis disfrutar durante el Mundial. Un abrazo, suerte y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego, gracias.
Play Fútbol. Está de actualidad Marruecos porque le ganó a Brasil por 2-1, pero hay muchas cosas más de actualidad. Hemos tenido partidos más que interesantes, los primeros de cara a la clasificación a la Eurocopa de 2024 que se va a celebrar en Alemania. Y hemos tenido nombres propios como el de Højlund, como los de Griezmann y Mbappé, como el de Roberto Martínez con Portugal, Harry Kane con Inglaterra. Vamos a repasar algunos de los mejores, los que más nos han llamado la atención en este fin de semana con el bueno de Paquillo Mariscal. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal todo? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de fútbol contigo. Sé que has tenido un fin de semana movidito, pero también por el fútbol, porque has estado muy pendiente del fútbol, pero hay que darle gasolina a la vida, Paquillo. A veces hay que salirse un poco del guión, di que sí. Sí, yo soy una persona muy metódica, pero bueno, de vez en cuando salir un ratito que te dé el sol y estar con los amigos también viene bien, las cosas como son. Que te dé el sol es una muy buena metáfora. Un eufemismo bastante cojonudo, por decirlo claramente. Vamos con los temas que tenemos para el día de hoy. La selección francesa, para la gente que esté escuchando el podcast, tanto el día que sale, lunes, como martes, miércoles, se pensarán, bueno, se han dejado el partido que tiene ahora Francia. Bueno, hasta el momento hemos visto uno, el que jugó la selección francesa el pasado viernes, en el que goleó, en el que vimos, y me parece, Paquillo, que es lo más interesante, emerger la figura de Kolo Muani como el delantero centro de la Francia de Griezmann y Mbappé, es decir, con Griezmann de media punta o de interior que empieza a generar las cosas, con Mbappé en la izquierda pero con bastante libertad para prácticamente hacer lo que quiera. La figura de Kolo Muani me parece que tuvo un debut como titular más que positivo, el delantero del Eintracht, ¿eh? Pinta que ha llegado para quedarse, porque tampoco hay muchísima competencia real en el puesto de delantero centro como tal en Francia, no como en otra época, que era increíble. Y también por lo que tú has dicho, Bruno, porque tuvo tramos muy positivos. Lo que sí es cierto es que, a pesar de que yo creo que está siendo una erupción la de Kolo Muani brutal, tanto en el Eintracht como los minutos que le está dando Deschamps con Francia, hay que recordar que si no es por esa parada del Dibu Martínez, probablemente sería el héroe nacional ahora mismo en Francia. Pero bueno, está cogiendo el relevo de Giroud, un Giroud ya más veterano, pero es verdad que es un perfil diferente. Giroud, hemos hablado muy bien de que siempre ha trabajado mucho para Francia, sobre todo para que Griezmann y Mbappé brillaran, por esa descarga de cara, por esa capacidad para pelearse con los centrales. Y con Kolo Muani vemos una Francia un pelín incluso más reactiva, una Francia para correr un poco más, que todo no sea para el extremo derecho quien sea titular y sobre todo para Mbappé. Yo creo que la entrada del delantero del Eintracht lo que sí nos va a dibujar quizás sea un Griezmann que tenga que actuar un poco más entre líneas para hacer ese trabajo de jugar, de descargar y de activar que hacía Giroud, y probablemente no esté tan cerca de la base de la jugada o de los centrocampistas. Yo creo que tiene una cosa buena, a ver, por diferenciar qué cambia, ¿no? De jugar con Giroud a hacerlo con Kolo Muani, que creo que es un tema interesante, Paquillo. Al final Giroud lo que hacía era fijar mucho a centrales y le generaba ese espacio entre líneas, ese espacio entre pivotes y centrales a Griezmann, a Mbappé, al que quisiera pasar por la frontal. Kolo Muani no es tanto de estar tan parado como Giroud, de ser consciente que él está fijando, es mucho más de tirar desmarques, un delantero más activo, no hasta el punto, no al nivel de Osimhen, que Osimhen es un demonio de Tasmania, que la gente que no haya visto demasiado Kolo Muani no se imagine que es ese tipo de futbolista, pero sí que está lanzando desmarques al espacio constantemente, le gusta incluso caer a bandas, pero se mueve sobre todo en profundidad, y esos desmarques lo que hace al final es hundir a la defensa rival, también generar, ¿por qué no?, espacios entre líneas, pero como mínimo darle esa ventaja también territorial a la selección francesa. Por eso te decía que futbolistas como Griezmann, como Mbappé se pueden ver favorecidos. Es verdad que luego el juego de espaldas que tenía Giroud de momento no te lo da Kolo Muani, que a mí me parece un delantero más completo que Giroud. Es un futbolista que maneja bien las dos piernas, que es capaz de regatear, que es un definidor, no voy a decir exquisito, pero súper fiable, y sobre todo eso, que no para de desmarcarse, y eso para pasadores como Griezmann me parece que puede ser más que positivo. Y bueno, y en el primer partido de Kolo Muani, el nuevo jefe, que es Mbappé, marcó 2 goles, así que yo creo que el visto bueno también del nuevo jefe lo puede tener el bueno de Kolo Muani.
de un delantero a otro, Paquillo, porque hay que hablar ya de Rasmus Højlund. Es que ya toca. Es un delantero danés que estaba triunfando en la liga en Austria, estaba jugando a muy buen nivel. Yo lo que le había visto en Austria me había gustado mucho. Lo firma Atalanta. Con Atalanta es verdad que los números no son de estrella de la liga italiana. Lleva 7 goles hasta el momento, Paquillo, para que nos hagamos una idea. Osimhen lleva 22, lleva más de 3 veces los goles que ha marcado Højlund, pero en 2 partidos con Dinamarca en esta fase de clasificación ha marcado 5 goles. Y es otro delantero centro, Paquillo, súper interesante, que hace muchas cosas muy bien, muy completo, y yo, sinceramente te lo digo, creo que con un margen de mejora que le puede situar, pues no sé si decirte, en un top 5, mínimo top 10 de delanteros centro jóvenes en el panorama internacional que hay hoy en día, ¿eh? Totalmente, había que hablar ya de él, efectivamente. Hemos aprovechado este parón de selecciones porque la está rompiendo también con Dinamarca. Es verdad que son 7 goles nada más, Bruno, pero repasando datos, en 14 titularidades nada más con Atalanta. O sea, un gol cada 2 titularidades. Me parece que para ser el primer año, para sabiendo lo difícil, entre comillas, que es el trabajo que tienen que hacer los delanteros con Gasperini en Bérgamo, me parecen muy buenas cifras. Y bueno, un delantero, para que la gente lo conozca un poco, el que no siga tanto la actualidad de Atalanta, que yo creo que engaña un poco, ¿no? Porque por esa corpulencia, esa altura y demás, podía parecer un poquito más torpe, y todo lo contrario, es muy coordinado con la pelota, no es excesivamente fino ni excesivamente técnico, pero sí que es verdad que no es solamente un rematador, sino que se sabe mover muy bien, que a 1 o 2 toques también descarga muy bien, que cae bien a los costados y que luego, bueno, evidentemente, como es lógico, aprovechando su altura en el juego directo, juego aéreo y capacidad para imponerse a los centrales, pues también está destacando mucho. Y también sumar que me parece un perfil diferente a lo que tenía Dinamarca, porque no se parece a Braithwaite, tampoco a Dolberg, que quizás sea un tipo más 9,5. Yo creo que incluso Damsgaard, que es más media punta, pero también ha jugado de falso 9, yo creo que, pareciéndose quizá a Cornelius, me parece un poquito más fino y un poquito más completo. Sí, yo estoy de acuerdo. Claramente me parece más fino que Cornelius. Lleva en los 3 últimos partidos que ha disputado, ha marcado 6 goles. Le marcó al Empoli un gol en el Atalanta 2, Empoli 1. Hat-trick en el Dinamarca 3, Finlandia 1. Un partido en el que, por cierto, tuvo más ocasiones, generó muchísimo Højlund. Y 2 goles en el Kazajstán 3, Dinamarca 2. Es un futbolista que juega muy bien de espaldas a portería, es un delantero zurdo, aunque maneja bien la pierna derecha. Y luego estoy de acuerdo con lo que decías, que no es un delantero súper dotado en lo técnico, pero creo que tiene recursos para jugar en espacios cortos. Por ejemplo, en el partido de ayer contra Kazajstán se saca jugando de espaldas de repente un taconazo, que es un balón al espacio para Maele, para el carrilero, que le deja absolutamente solo delante del portero. Luego la jugada no acaba en gol, pero yo, a ver, ¿cómo lo digo? Tiene cositas, para que la gente me entienda, de Kluivert, de que de repente se saca un recorte que te sorprende en un espacio reducido, que no es, vamos a decir, estéticamente, que le ves jugar y no es el futbolista más bello de ver jugando. Estoy de acuerdo ahí con Paquillo, pero al mismo tiempo me parece que tiene recursos y que sobre todo si empieza a darle algo de regularidad a estas cifras, Paquillo, le podemos ver, pues insisto, en un primerísimo primer nivel de delanteros. Sí, yo pienso que va a salir de Atalanta. Yo creo que sí, porque primero también por la idiosincrasia del club de Bérgamo, que sabemos que tiene muy buen ojo la dirección deportiva, tú lo has dicho, viene del Sturm Graz, de liga menos competitiva o fuera un poco del radar de los grandes. Y luego venden muy bien, Atalanta suele vender muy bien, así que yo pienso que quizás si sigue en Italia, quizá un pasito más. Yo lo veo perfectamente siendo suplente del propio Giroud, que hablábamos antes, en un Milan, algo así. Tiene 20 añitos y tiene margen de crecimiento. Y con respecto a lo que decía, es verdad que no es el que más te llena los ojos, el más vistoso, pero creo que ahí también está una de sus principales virtudes. Muchos centrales que no los conozcan, sobre todo en este tipo de encuentros con su selección, no de otro tipo de rivales que, bueno, vamos a ver qué tal, te engaña un poco, porque no sabes, piensas que si lo encierra, lo arrincona, pero luego se te saca un recursito técnico de muchos pilates. Totalmente. Højlund, segundo protagonista de la sección esta semana. Vamos con la Portugal de Roberto Martínez. Lo primero que hay que decir, Paquillo, es que los rivales eran los que eran. Era claro. Liechtenstein primero y Luxemburgo después, pero ya hemos visto cositas.
Para empezar, no ha habido ningún traspié ni tampoco amago de traspié en ninguno de los dos partidos y yo creo que ya es importante, pero bueno, al final son 2 goleadas, 10 goles a favor, ninguno en contra, 4-0 en este caso a Liechtenstein y le ganan 0-6 a la selección de Luxemburgo. Acabando un poco con el debate de Cristiano, al menos de momento, para este tipo de partidos seguro que le vale Cristiano a Roberto Martínez. Yo creo que, si te parece, empezamos por ahí. La duda está en ver si para partidos de la máxima exigencia le vale igual Cristiano que le ha valido a Roberto para Luxemburgo y Liechtenstein. Sería hipervalioso, Bruno, que supiéramos quizá la conversación que ha tenido Roberto Martínez, no con Cristiano Ronaldo, para que pudiésemos hacer un análisis completo, porque claro, la apuesta por él, fuera de la grande todo, de la élite total de Cristiano Ronaldo, conforme acabó el pasado Mundial siendo suplente, los problemas con Fernando Santos, Roberto Martínez entiendo que habrá dicho, mira, yo cuento contigo, vamos sabiendo el grupo que tienen con rivales asequibles, y probablemente llegado el día de, pues quizás no sea titularísimo, o no aporte todos los minutos, o tenga otro tipo de papel, ¿no? Porque es complicado. Yo pienso que le queda muy poquita mecha a Cristiano con Portugal, sinceramente, y creo que es una cuestión de edad y una cuestión de todo lo que viene por atrás, el propio Gonzalo Ramos. Pero es verdad que, fíjate, este primer parón, este primer debut de Roberto Martínez, ha apostado por él a 2 partidos titular, goleando, rompiendo todos los registros habido por haber, y de momento bien, pero yo también creo, y esto sí que es así, tiene que ser parte del análisis, que los rivales eran muy flojos, y Cristiano Ronaldo ha podido volver a ser él, sinceramente. Si esto llega a ser un grupo con un rival más potente, habría que verlo, Bruno. Hablando del modelo, del sistema que utilizó Roberto Martínez, volvió a copiar esa fórmula de 3 centrales, cambiando también los futbolistas, pero bueno, en el partido de ayer jugó Rúben Díaz por el centro con Danilo en la izquierda y Antonio Silva en la derecha. En el primer partido ante el Liechtenstein había entrado Gonzalo Inácio, el joven central del Sporting de Portugal, siempre con 2 carrileros. En el partido de ayer Nuno Méndez en la izquierda y Dalot en la derecha. En el primer partido habían sido Cancelo y Guerreiro, ahí repartiendo minutos. Y luego una fórmula en el centro del campo y en la delantera que la ha repetido en ambos encuentros, que es meter a Paliña de pivote, siendo el centrocampista que está siempre más cercano a los centrales y ayudando más en tareas defensivas. Casi en paralelo, un poquito por delante, pero casi en paralelo Bruno Fernández, y hay que decirlo así, Bernardo Silva y Joao Félix eran más centrocampistas que otra cosa, o al menos estaban, para entendernos, Joao Félix estaba más cerca de ser el volante por la izquierda que un acompañante de Cristiano. Y claro, es que estamos hablando de 4 futbolistas que a nivel de movilidad, de asociación, de visión de juego, Paliña más en ese perfil de jugador un poquito más defensivo, más el apagafuegos, ¿no? Para cortar contragolpes de los rivales y demás, pero los otros 3, Bruno Fernández, Joao Félix, Bernardo Silva, es que tela lo que tiene Portugal entre manos. Y si salen esos 3, Bruno, pensándolo un poquito, y entra Otavio, Vitinha, Rubén Neves, sigue, no, quizás no al mismo nivel, pero sigue habiendo esa capacidad para replicar, no es lo que quiere Roberto Martínez. Sí, 2 cosas. La primera es que sí, que todo es muy similar a lo que era la Bélgica de Roberto Martínez, tanto en fondo como en forma. Tú has dibujado un poco ese sistema de 3 centrales, carrilero y demás, que era lo que le dio mucho éxito. Yo creo que la memoria es muy corta y quizás el último tramo de Roberto Martínez en Bélgica, para mucha gente parece que haya manchado un poco el expediente, pero yo creo que lo que hizo con Bélgica tiene muchísimo mérito. Y vamos a ver Portugal, pues yo creo que es una elección muy coherente, por estilo de juego, por lo que tú comentas, juntar a los más talentosos, que fue lo que hizo con Bélgica en su momento, que por eso buscaron a Roberto Martínez después de Vilmos, porque parecía que la generación dorada no tenía encaje, él la encajó, y creo que aquí con Portugal puede repetir lo mismo. No sé si ese cuadrado con Joao Félix, Bernardo, Bruno, con Paliña, Is, los carrileros casi a la altura del punto, en este caso Cristiano Ronaldo, bueno, veremos ligeros matices. Entiendo que también cuando haya otros rivales quizás pues ponga un mediocentro más posicionado cerca de Paliña, quizás busque otro perfil de arriba y Joao Félix salga de la ecuación. No lo sé, pero está claro, Bruno, que primero que los primeros rasgos han sido muy característicos de Roberto Martínez, para el que no lo haya podido ver, que entienda que es muy parecido a su Bélgica, y segundo, que creo que es una elección muy acertada. Yo creo que no tiene nada más que mejorar con respecto a lo que era Fernando Santos, que siendo franco, yo creo que era un técnico
lejos de poder sacarle más jugo a esta generación. En el plan de partido de Roberto Martínez, en el encuentro de anoche ante Luxemburgo, se vio muy claramente que los jugadores de segunda línea tiraban muchísimo movimiento al espacio. Me pareció que era claramente plan de partido porque Joao Félix normalmente la pide mucho más al pie, Bernardo Silva la pide mucho más al pie. Es verdad que Bruno Fernández sí que es un futbolista que tira ese tipo de desmarques agresivos, pero lo llegó a hacer incluso a pesar de ser casi el acompañante de Paliña. Incluso desde el carril izquierdo Nuno Méndez tiró mucho ese tipo de movimiento. De hecho es que prácticamente todos los goles llegan así. El primero es un pase de Bernardo Silva para Nuno Méndez, que entra súper agresivo al segundo palo y la acaba invocando Cristiano. El segundo gol es un pase de Bernardo Silva a un movimiento de ese tipo de Joao Félix. El tercer gol es un pase de Paliña a un movimiento también de ese tipo, en este caso de Bernardo Silva. Me dio la sensación que era claramente plan de partido, que Luxemburgo no hundía del todo su defensa y la manera de meterle mano fue esa. Fue más yendo al espacio detrás de los defensas que al espacio entre líneas, que ahí también tiene muchísima calidad la selección portuguesa. De momento, buena pinta la Portugal de Roberto Martínez. Y vamos a acabar con Inglaterra, luego vamos a las preguntas. Inglaterra superó primero a Italia en una reedición de la final de la Eurocopa. Buenas sensaciones de la selección de Inglaterra, sobre todo por la victoria. Y ayer le ganaba a Ucrania por 2-0 con otra muy buena versión, al menos en cuanto a su peso en el marcador, de Bukayo Saka, con una asistencia para Harry Kane y un golazo el que marcó el futbolista del Arsenal. Lo primero que me sale decir, Paquillo, es que Inglaterra no nos acaba de convencer del todo, prácticamente nunca, pero también te digo que gana prácticamente siempre. Y eso es por algo. Grandísimo titular, sí, es así. Eso por Southgate, que yo sí estoy contigo y creo que estamos en el mismo barco de muchísima gente, que no acaba de convencer en Inglaterra y que yo pienso que desde el 2018, que se hizo aquellas semifinales famosísimas en Rusia, ha ido tocando cosas Southgate, pero nunca acaba de brillar. Creo que somos muchos los que pensamos que, al igual que hablábamos de Portugal, aquí hay muchísimo talento emergente, muchísimo talento joven, piezas que podrían encajar o potenciarse más, y parece que siempre se nos queda un poquito corto Southgate, pero es verdad que en cuanto a competir y ganar, fíjate, dos rivales estos sin identidad, tanto Italia como Ucrania, y Inglaterra no ha visto en ningún momento los 180 minutos ver peligrar el marcador. Hoy he visto que bajarse los plazos, que va a un nivel de intensidad muy alto, un nivel competitivo brutal, y luego, claro, evidentemente con esas individualidades como Bukayo Saka, que aquí no nota el cambio, ¿no? Da igual que sea Arteta, que sea Southgate, está a un nivelazo. Harry Kane rompiendo todos los registros goleadores y los que les queden. Y por añadir un matiz, sobre todo por analizar algo un poquito más importante, yo creo que lo de Bellingham, vamos a ver, yo a Bellingham no lo veo igual que en el Borussia de Dortmund, no sé tú, Bruno, pero sí es verdad que Southgate también busca, al igual que Terzic en su equipo, protegerse un poco, ¿no? Dos centrocampistas más Bellingham, sea Declan Rice, Calvin Phillips o Henderson, intentando que darle un poquito más de vuelo y que brille un poco más arriba y no tenga tanto peso en la base. Inglaterra se pueda partir, ¿no? Si solamente juega a ser con otro pivote. Pero no acabo de ver al Bellingham, que yo creo que tiene que ser decisivo en esta selección. Es sensación, ¿eh? Yo creo que no pasa por su momento más fino de la temporada. Se le ve incluso en algunos controles. Igual ha tenido que ver a nivel anímico que hayan eliminado al Dortmund como le eliminaron de la Champions. Es interpretación, es sensación, porque realmente no tengo una respuesta demasiado clara a lo que ocurrió con Bellingham, a lo que ha ocurrido con Bellingham en las últimas semanas, que sí, que está siendo un jugador que siempre da el callo, siempre rinde bien, pero no está siendo ese futbolista súper diferencial, diría incluso tampoco en el Borussia Dortmund en las últimas semanas. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. @playfutbol en Twitter, nos dejáis la pregunta que os dé la gana, o si no, en los comentarios de iVoox. Un clasicazo ya del programa, Paquillo, como es Andoni 1993, dice: una pregunta que no sé si controláis. ¿Qué 5 delanteros de segunda división podrían ser titulares de primera? Pues efectivamente, Andoni, yo la controlo bastante poco, pero por lo que veo de segunda,
A mí hay dos futbolistas, uno pues va a ser bastante cantado. Miras la tabla de goleadores, si no me equivoco, Uzuni es el máximo goleador, no sé si lo estaba mirando ahora, lleva 20 goles. 20 goles el punta del Granada, bueno, tipo Paquillo, que es internacional, que ya vimos en el tramo final de la temporada pasada con el Granada, que era titular indiscutible. Claro, es que hay calidad en los delanteros de primera división en España, pero por ejemplo en el Cádiz, que es un equipo que juega muy bien, pero que no está empezando a tener un delantero goleador, pues yo ahí sí que vería a Uzuni. Y luego me gusta mucho, no sé si lo has podido ver, Sinan Bakis, el delantero turco del Andorra, que está en 10 goles y que da más que gol, que no solo ese tipo de delantero, y me parece que está haciendo cosas interesantes. No sé si tienes algún nombre apuntado, Paquillo. Sí, yo quizá he interpretado la pregunta diferente, Bruno, y como somos Play Fútbol, yo me he ido afuera de nuestras fronteras. Yo me he ido buenísimo, sí. A delanteros de las ligas potentes, pero fuera. Yo tengo dos nombres apuntados. Evidentemente, Walid Chedira, que está en el Bari, en la Serie B, el marroquí, el que salía ese ratito arriba del pasado Mundial, que lleva 15 goles y 5 asistencias. En el Mundial partidos. Muy bien no estuvo, pero es verdad que el tipo gol tiene, eso es así, Paquillo. Y al menos en Serie B, con el Bari, insisto, hay que anotar 15 goles, Y luego el mitiquísimo ya, que parece que llevamos viéndolo toda la vida, Chuba Akpom, famosísimo nombre impronunciable a veces, que en el Middlesbrough, en Championship, lleva 24 golitos y 2 asistencias, y son todavía 27 años, en octubre cumple 28, Bruno. Yo creo que, ¿por qué no? En ese ascensor, ¿no?, que muchas veces vemos millones de delanteros que están en Championship un ratito, otro ratito en Premier, yo creo que muy probablemente el curso que viene lo veamos en la máxima liga inglesa. Llamaremos a Andrés Onrubia, que seguro que tiene algún nombre de algún futbolista de Ligue 2, me parece que hay que decir algo así. Tengo apuntado uno, Bruno, ¿sí?, pero un poquito más random, del Met. Sí. Mikaustache, que es georgiano, o Mikaustache, como algo similar. 23 añitos va a cumplir, 14 goles y 7 asistencias con el Met. Madre mía, vaya numerazos. 14-7, nada mal. Toda que lo confirme Andrés. Sí, toda la pinta que va a llegar a dobles cifras, tanto en goles como en asistencias. Y tiempo para la última pregunta. Anónimo en iVox nos dice: ¿en qué escalón de importancia ponéis a Mesut Özil en el Madrid de Mourinho? ¿Y hasta qué punto creéis que tuvo que ver Mou en conseguir la mejor versión del alemán? Buenísima pregunta, ¿eh? Muy buena. ¿Te contesto, Bruno? Sí. Yo hay que decir que soy fan incondicional de todos estos díscolos, tipo Mesut Özil, tipo José María Gutiérrez Guti en su momento, todos aquellos que podían haber sido Balón de Oro y luego por X circunstancias no lo fueron, pero yo pongo primero muy en valor la figura de Mourinho en el crecimiento y máximo nivel de Mesut Özil, por lo que es el técnico, por lo que para el técnico son los enganches, digamos, los trecuartistas, los jugadores que juegan ahí, y por el contexto táctico que le viene el Real Madrid. El Real Madrid de Mourinho ha sido de equipos que yo creo que en los últimos años mejor ha contragolpeado, y ahí Özil era el amo, ¿no? Xabi Alonso el primer pase y luego Özil poniendo a correr a Di María, Cristiano y Higuaín. Creo que un futbolista muy frío, un falso lento, pero una calidad técnica y un cerebrito, Bruno, pues como poco ha habido en la última década, al menos para mí. Sí. Un talentazo bestial, y yo creo que has dado en la clave. Le leía a Alejandro Arroyo también un tuit similar que iba un poco en la línea. Es que Özil, más allá de el talentazo que tenía, es un futbolista al que le gustaba sentirse libre, por decirlo de alguna manera, y lo que era un lanzador de contraataques. No voy a decir al nivel de Kaká, porque Kaká lanzando contragolpes era una auténtica locura, pero Özil tenía una visión de juego, una calidad técnica para el pase tan bestia, incluso para salir del primer regate en espacio reducido y a partir de ahí sí lanzar el contragolpe. De verdad, sí. Y el sentido táctico que tenía para saber cómo para dibujar, como si fuera un arquitecto, trazar las líneas de por dónde iban a ir sus compañeros en el contragolpe. De verdad que yo le recuerdo, por ejemplo, una exhibición en el Camp Nou impresionante, en una creo que es victoria del Madrid de Mourinho en esa liga de los 100 puntos. Aquel día mete una exhibición Özil
increíble. Hasta Cristiano famoso, Sí, diagonal, sí, ¿no? sí, Bueno, sí, sí, bueno, es que brutal. y luego es a la segunda pregunta, a mí me parece que es el que ha entendido mejor a Özil, Mourinho. Es verdad que podía jugarte en equipos como el Arsenal, más en espacio reducido y demás. También creo que supo Mourinho sacar la ambición que tenía Özil, que no fue eterna, que duró poquito, pero que Mou se la supo sacar, como el Cholo Simeone y Arda Turán, jugadores que a priori no son futbolistas que vayan a darlo todo encima de un terreno de juego. Mourinho encontró la tecla para conseguirlo con Mesut Özil, y otros entrenadores lo han conseguido en otras ocasiones con otros futbolistas. Insisto, Simeone, por ejemplo, con Arda, quiero decir que no es el único que lo hace Mourinho, pero creo que dio en la tecla en los dos sentidos, en el punto motivacional y en el punto táctico y de entorno, de elegirle el entorno a Özil. Es una lástima, pero es verdad también que el mejor Özil ya se había retirado hace unos cuantos añitos. Eso es así. Paquillo, si te parece, la semana que viene más, que tenemos ya la Champions en puertas, y viene lo gordo de la temporada, partidos ya en Champions con luz del día. Eso significa que los títulos están cerca, así que la semana que viene más, amigo Francisco. Un abrazo y hasta el lunes que viene. Un abrazo enorme, Bruno. Chao, chao. Y antes de cerrar el programa, queríamos hablaros de un libro. Ya sabéis que os recomendamos buena lectura futbolera siempre aquí en Play Fútbol, y se acaba de publicar, lo ha hecho Libro Fútbol, el libro Jorge Valdano, entrenador, una vida de muchas. Lo ha escrito Héctor García, que es amigo del programa, compañero de The Coaches Boys, y que nos escucha ya en Play Fútbol. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de hablar de fútbol contigo. Cualquier excusa es buena, pero hablar de Jorge Valdano me parece, y además del Jorge Valdano entrenador, porque mucha de la audiencia de Play Fútbol puede saber, tener muy muy claro que, bueno, es que narices, fue campeón del mundo con Maradona. La etapa futbolística, al menos una parte, todo el mundo la conocerá. La parte de comunicador, pues mucho o poco, pero la mayoría de gente también. Pero Héctor, Jorge Valdano fue un gran entrenador de fútbol también. Sí, así es. Es curioso, ¿no? Porque se conoce, lo comentabas, ¿no? Se conoce mucho la etapa de Jorge futbolista, sin ir más lejos, marcó en una final del Mundial, que son muy pocos lo que le han hecho, y se conoce mucho la etapa de Jorge comunicador, analista de fútbol, pero de esa etapa de entrenador, sin embargo, no sé por qué, creo que fue muy grande, no, como que se ha quedado, está menos recordada que esas otras dos partes de Jorge Valdano que comentaba. Entonces, pues el libro se centra en esos 5 años de Jorge como entrenador, y es un análisis y un recuerdo de cómo fueron aquellos 5 años de Jorge, hace ya más de 25 años, en ese fútbol de los 90, ese curioso fútbol de los 90, y recuerda aquella etapa para traerla de nuevo, y esa tercera parte de Jorge, darle una sensación de protagonismo que yo creo que, no sé por qué, no queda tan resaltada en la faceta de Jorge. A mí me parece que ganó una de las ligas más brillantes de los años 90, la liga que gana con el Madrid. Me parece que llega a un nivel de juego aquel equipo que era tremendo, y luego te preguntaré si lo sabes o si tienes opinión de por qué duró tan poco el Jorge Valdano entrenador, pero citas en el libro una frase que yo creo que dibuja bastante bien, que define incluso al Valdano entrenador. Dice: mi aspiración y el sueño que pretendo contagiar a todos mis jugadores es ganar jugando bien. Lo que Valdano entiende por jugar bien, evidentemente, que aquí hay 1000 gustos, 1000 maneras de entender el fútbol, y aquí en Play Fútbol nos gustan todas. Pero sí que es verdad que con su idea de ser protagonista, de esa querencia de la pelota, de su voluntad porque aparecieran los jugadores más técnicos en el terreno de juego, así nace el Jorge Valdano, entrenador de un Tenerife, Héctor, que sorprendió en un fútbol que era otra cosa, que es verdad que tenía el Barcelona de Cruyff, pero no había tantísimos equipos que jugaran a eso, y es cierto también que veníamos del Madrid de la Quinta del Buitre, pero insisto que equipos en teoría menos presupuesto, categoría
o un escalón un poquito más bajo que los grandes de España, no había tantos que lo hicieran, y él se atreve a juntar en un terreno de juego a Fernando Redondo, a Chemo del Solar, a futbolistas como Felipe Miñambres, Quique Estebaranz, delanteros como Pierre, Pizzi, Latorre. Bueno, es que era... yo me acuerdo sobre todo de los delanteros y de la parte ofensiva, vaya, de aquel Tenerife. Sí, además, esto es bucear en el pasado, ¿no? Y además una cosa curiosa, Jorge un día estaba comentando un partido en televisión, al día siguiente es entrenador del Tenerife, es decir, no hay una transición de Jorge como cualquier otro entrenador que va por etapas trabajando en su estilo hasta tenerlo definido y lo pone en marcha un equipo. Jorge en un día llegó a un equipo en Tenerife que la situación era muy complicada, estaban cerca del descenso y el equipo tenía toda la pinta de descender, y ahí llegó Jorge, cantó su vida desde el primer día, 8 partidos, el equipo jugándose la vida, y además con partidos ante el Real Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, o sea, 4 rivales complicados en los que te ibas a jugar el salvarse o no. Y Jorge, con esa idea de jugar bien, que dentro de la idea de jugar bien es tener mucho dominio de la posesión, pero sobre todo era también el equipo una presión intensa, mucha movilidad y lo que comentabas, ¿no? Es decir, todo el sistema orgánico del equipo tenía que facilitar que brillaran los jugadores más técnicos. Entonces así, por ejemplo, no se recuerda a Felipe Miñambres, un media punta brillantísimo, jugadores muy muy creativos, que el sistema orgánico del equipo tenía que facilitar eso, ¿no? Que los jugadores más técnicos, los más brillantes, los diferenciales, fueran los que dieran ese último impulso para el equipo. Y eso lo consiguen en el Tenerife, y además lo consiguen solo 8 partidos en un equipo que se está jugando la vida. Y al año siguiente, porque se puede estar ese efecto como un poco gaseosa, ¿no? Un equipo que viene Jorge, lo activa todo, como comentan los personajes que han participado en el libro. El segundo año, a lo mejor el equipo, las cosas no salen bien, eso se acaba en 10 partidos y el entrenador sale, no, pero el segundo año Jorge da un paso más, y el tercero con el Tenerife, que dice, bueno, pues vuelve a dar otro paso más y lo lleva a jugar en competiciones europeas. Sí, sí. Y, por ejemplo, en el libro se recuerda, hay un partido contra Auxerre. En aquella época viajar a Francia y jugar en el campo de la Auxerre era como ir al dentista, nadie ganaba allí, y el Tenerife gana allí y pasa a la eliminatoria, pero dentro de ese jugar bien, no solo es lo que ocurre en el campo, sino lo que haces también en el campo. Y Jorge, con la eliminatoria y con un jugador menos, los cambios que hace, en vez de protegerse con defensa, se protege con jugadores para tener el dominio de la posesión. Eso también es la idea, refleja esa idea de qué es jugar bien para Jorge Valdano, y eso también lo refleja lo que hizo con el Tenerife, con el Real Madrid, o por momentos con el Valencia, donde intentó cambiar un poco la ideología de fútbol del equipo, muy basado en contragolpes y transiciones. Él intentó que el Valencia mutara a un equipo más de posesión. Todo eso refleja también la idea de Jorge, que es jugar bien al fútbol. Jorge Valdano tiene ese primer año en el Real Madrid, que es brillante, en el que, te decía antes, Héctor, es que me parece que es una liga brillantísima. Me parece que el juego del Madrid aquel año fue excelso, y a mí me sorprendió bastante la destitución, por mucho que las cosas estuvieran enrarecidas y demás, pero llamó bastante la atención en aquel momento que al empezar el año siguiente fuera destituido. Sí, al final el año de la liga hay que ponerlo en su contexto. Es un Madrid casi sin dinero para cualquier problema que surgiera en el día a día. Es decir, se hacen fichajes, pero son fichajes todos a coste cero, jugadores que acaban contrato, por ejemplo, como Quique Sánchez Flores, que lo comenta en el libro, Santiago Cañizares y Ismail Urzaiz, que vienen en una cesión del Rayo Vallecano, incluso Michael Laudrup, que acaba su etapa en el Barcelona, después de una situación muy tensa con Cruyff, y viene a Madrid. Con un equipo casi sin dinero, pero y con jugadores que vienen a coste cero, con lo que hay en la plantilla, Jorge hace un fútbol brillante en el Madrid. O sea, un fútbol eléctrico, consigue ganar al Deportivo La Coruña, al Dream Team de Johan Cruyff, y consigue, como dices, una liga brillantísima. Y la segunda temporada ocurre muchas veces, Jorge pide refuerzos, no llegan porque no había dinero en el Madrid, y lo que empieza mal, acaba mal. La dinámica no fue positiva en esta segunda temporada. Sí. Y al final al final las prisas en el fútbol, y más ahora. Antes yo hago una reflexión, y escribiendo me servía para recordar cómo eran los presidentes antes, ¿no? Aunque ya estaba Lorenzo Sanz, pero aquellos presidentes como Joan Gaspar, Paco Roche en el Valencia, Ramón Mendoza, presidentes que querían ganar y querían ganar ya. No entendían de proyectos, no entendían de construir, era ganar y ganar. Y
todo eso al final es lo que ocurre en esa temporada de Jorge que sale en su segunda temporada en Real Madrid. Que hay que ponerle dos cosas en el saco de cosas buenas que hizo Valdano por el Real Madrid, más allá de la liga, de aquella liga brillante. Una que supongo que tuvo un peso específico en traer a Fernando Redondo al Real Madrid. Seguramente podemos discutir ahí con Xabi Alonso y demás, pero vamos, dos de los mejores mediocentros que ha tenido el Madrid en los últimos 30 años. Uno tuvo una influencia importante, Jorge Valdano, en llegar, en ponerle, en darle toda la confianza desde el minuto 1. Y el segundo, que sí, que Raúl pintaba muy bien, Raúl González Blanco, pero que el que le da la alternativa, el que le mantiene en el equipo a pesar de que en el debut falla alguna ocasión cantada y demás, también es Jorge Valdano, y eso hay que ponerlo en valor. Y Jorge siempre cuenta que lo tenía clarísimo con Raúl. Te preguntaba, ¿por qué acaba tan pronto la era Valdano entrenador? Bueno, ahí es un poco la pregunta que me está haciendo todo el mundo, ¿no? Al final de la etapa de Valencia que se cuenta en el libro, ahí te da pie a saber por qué Jorge decide que solo sean 5 años, no más. Hay momentos en los que estuvo cerca de volver, por ejemplo en Real Madrid con Lorenzo Sanz, que le quiso hacer la figura que se dio en el Manchester United con Sir Alex Ferguson, de total manager, que decidiera todo como entrenador, desde qué jugador se fichaba hasta cómo era el color del vestuario. Pero sin embargo Jorge, al final esa situación, hay conversaciones, no acaba saliendo, y al final ese puede pasar, nunca llegó, y no hubo más de Jorge como entrenador. Entonces el libro reflexiona por qué no hay más de Jorge como entrenador, y bueno, sin querer hacer spoilers, pero creo que Jorge hay muchos Jorges. Está lo que hablábamos antes, el Jorge comunicador, el Jorge que se atreve a dar delante de un foro de grandes empresarios una charla de cómo gestionar equipos, que imagínate, es un entrenador de fútbol ante grandes empresarios. Creo que el universo de ser entrenador era pequeño para él. Jorge necesitaba hacer más cosas, y un solo puesto, él siempre lo dice, si hubiera 3 vidas, solo uno sería entrenador. Yo creo que necesitaba hacer más cosas y solo en concentrarlo. Al final la carrera, el ser entrenador, eres entrenador 24 horas, 7 días a la semana, y es una cosa, un trabajo que no sales de ahí. Empiezas y no tiene un fin hasta que decides poner fin a tu carrera de entrenador. Yo creo que Jorge no se veía tal vez en ese perfil solo de ser entrenador y demandado solo por ese perfil. Es muy interesante lo que cuentas. Héctor, para cerrar, o que sea rápidamente, ¿cómo hacemos para conseguir el libro Jorge Valdano, entrenador, una vida de muchas? Sí, lo comento rápido. La librería librofutbol.com es una librería hispano-argentina especializada en fútbol, muy interesante porque tienen libros de táctica, de entrenadores, de jugadores, y aquí en España se puede conseguir a través de la librería Esteban Sanz, librería deportiva. Te puedes meter, o es un sitio, además en la librería es un encanto de librería, está en el centro de Madrid, cerca de Sol, y ahí entras en ese universo donde solo hay libros de deportes, y si eres un aficionado al deporte y al fútbol, es tu sitio. Y si no, se puede comprar online, Jorge Valdano entrenador, googleas y te sale directamente, y se puede comprar ahí al que le pueda apetecer leerlo. Copiado. Y luego tenéis que seguir también a Héctor y compañía en The Coach's Voice, charlas con entrenadores súper interesantes, en las que cuentan muchísimas cosas muy interesantes, no solo entrenadores, pero básicamente, y me parece que es contenido de calidad del que tenemos que poner en valor, me parece. Héctor, un placer haber charlado contigo en este episodio de Play Fútbol, y si te parece hablaremos en más ocasiones. Muchas gracias y un abrazo, Héctor. Gracias a ti, Bruno, un abrazo. Ha sido una semana movidita en los banquillos. Hemos tenido ese cambio Tuchel por Nagelsmann en el Bayern. Se confirmaba ayer domingo por la noche la salida de Antonio Conte del Tottenham. Veremos si el recambio es oficial en las próximas horas. Pero bueno, estábamos hablando de Valdano, hemos hablado de la figura, la importancia de la figura de Valdano también en el Real Madrid, a pesar de estar poquito más de un año en el banquillo blanco. Y creo que es en una charla que tiene Valdano sobre la figura de Raúl, me parece que hay una declaración más que interesante.
sobre la figura de el que fue leyenda a posteriori del Real Madrid, que debutó gracias a Jorge Valdano en el primer equipo. Raúl tenía una inteligencia superior. A Raúl nadie le ha reconocido su inteligencia. De partido a partido le iba agregando cosas a su juego porque iba recogiendo conocimientos que lo iban haciendo cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Y sin ser rápido, sin ser fuerte, sin ser hábil, se cansó de meter goles porque es muy inteligente, muy inteligente. A mí me sorprendería que Raúl no fuera entrenador, porque recogió todo de todos los entrenadores y además te lo sabe desgranar. Capello me dio esto, tú me diste esto, el otro me dio aquello, o sea, lo tiene clarísimo, ¿no? Y luego lo que le ha ido enseñando el juego mismo, ¿no? Y cómo él lo resuelve, los problemas de la intuición, la velocidad punta de la inteligencia, ¿no? Que le permitía adelantarse, anticiparse en defensa y que lo convirtieron en un tipo temible, ¿no? Temible, sobre todo leyendo los partidos, ¿no? Es muy bueno cómo desgrana las cualidades de Raúl y cómo bastante antes de que Raúl pensara en ser entrenador, dice que le sorprendería mucho que Raúl González Blanco no acabara siendo técnico. Veremos si también en el primer equipo del Real Madrid un día u otro. Nosotros nos vamos, más Play Fútbol la semana que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.